Vamos a demostrar el siguiente teorema. Sean X y Y dos espacios normados, definidos ambos sobre un mismo campo K. Entonces, el teorema tiene la primera parte, nos dice que la aplicación definida de esta forma define una norma sobre el espacio vectorial de todos los operadores acotados que van de X en Y. Y la segunda parte dice que si Y es un espacio de Banach, entonces ese espacio vectorial dotado con la norma anterior es también un espacio de Banach. Para verificar la primera parte, notemos que la norma de la imagen de cualquier vector X a través de T, esta es un número real mayor o igual que cero. Así que cuando consideramos el supremo sobre de esas normas, cuando X es un vector que tiene norma menor o igual que 1, entonces ese supremo tiene que ser un número no negativo. Por lo tanto, para cualquier operador es un número real no negativo. En el caso en que consideremos que T es un operador cuya norma es igual a 0, entonces eso significa que el supremo de las normas de las imágenes de X a través del operador T, donde ese X es un vector en X con norma menor o igual que 1, ese supremo tiene que ser igual a 0. Como cada uno de esos elementos de ese conjunto además es no negativo, entonces tiene que necesariamente la norma de las imágenes, cuando ese X tiene norma menor o igual que 1, tiene que ser igual a 0. Pero esto es la norma de un vector que se encuentra en y Y es un espacio normado. Por lo tanto, quiere decir que ese vector también tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? Hasta ahora que la imagen de cualquier vector cuya norma sea menor o igual que 1, esa imagen va a ser igual a 0. Necesitamos que eso se cumpla, pero para todo X en X. Así que consideremos los casos restantes. ¿Qué sucede si X es un vector en X que tenga norma mayor que 1? Como esta igualdad se cumple para todo X que tenga norma menor o igual que 1, en particular la imagen del vector X multiplicado por 1 sobre su norma, esto entonces tendrá que ser igual a 0. Porque T es un operador lineal, esto sería la imagen de X a través de T multiplicado por esta constante. Bien, entonces esto es un escalar que es diferente de 0 y esto es un vector en Y. Por lo tanto, si ese producto es igual a 0, donde este 0 es el 0 vector en Y, entonces eso implica que la imagen de esto es exactamente ese 0 vector. En consecuencia, el operador tiene que ser el operador. Consideremos ahora alfa un escalar y t un operador de X en Y. Necesitamos entonces verificar que la norma del operador alfa por t es igual a el módulo de alfa por la norma de t. Para cualquier X que se encuentre en X, la norma de la imagen de ese vector X a través del operador alfa por t es igual, por definición, a la norma de alfa multiplicado por la imagen de X a través de t. ¿Okay? Y esto, como esto es una norma, es la norma del espacio en Y, entonces esto sería el módulo de alfa por la norma de la imagen de X a través de t. Pero esto se cumple para todo X que se encuentre en X. En consecuencia, si nosotros tenemos entonces el supremo de estas imágenes, cuando X es un vector que tiene norma menor o igual que 1, va a ser igual al módulo de alfa por ese es el supremo de las imágenes de t, de X a través de t, cuando ese X tiene norma menor o igual que 1. Aquí utilizamos las propiedades de supremo de conjuntos de números reales. Esto significa que la norma del operador alfa por t es igual al módulo de alfa por la norma de t. Para verificar que se cumple la desigualdad triangular, consideramos S y T dos operadores acotados de X en Y. La norma de la imagen de X a través del operador S más T es igual, por la definición de la operación adición de operadores,
a la norma de la suma de la imagen de X a través de T y la imagen de X a través de S. Esta es la norma de dos vectores, de la suma de dos vectores en el espacio normado Y. Por lo tanto, será menor o igual que la norma de la imagen de X a través de T más la norma de la imagen de X a través de S. Cada uno de estos operadores son operadores acotados. En consecuencia, esto será menor o igual que la norma de T por la norma de X más la norma de S por la norma de X. Podemos utilizar aquí la propiedad de distribución de números reales y con eso obtenemos que esta norma será menor o igual que la norma de T más la norma de S, todo multiplicado por la norma de X. Ahora, por definición, esto significa que el operador T más S es acotado y que su norma será menor o igual que esta constante que tenemos acá, que la norma de T más la norma de S. Y con eso se verifica que se cumple la desigualdad triangular. Para demostrar la segunda parte, como se desea demostrar que el espacio es un espacio de Banach, que este espacio es un espacio de Banach bajo la hipótesis que Y sea un espacio de Banach, pues consideramos una sucesión de operadores, una sucesión de Cauchy en ese espacio. Cada vez que nosotros tomamos un elemento del espacio X, nosotros tendremos la norma de esta diferencia de vectores, como cada uno de estos operadores son acotados, entonces esto será igual a la norma de la imagen de X a través de este operador que es la diferencia entre T sub n menos T sub n. Ese también es un operador acotado. Por ser un operador acotado, esto es menor o igual que la norma del operador por la norma de X. Pero si estamos suponiendo que esto es una sucesión de Cauchy, entonces si en esta desigualdad nosotros hacemos que n y m tienda a infinito, entonces el lado derecho de esta desigualdad va a tender a cero. Y como el lado izquierdo es siempre no negativo, entonces con eso obtenemos que la norma de esta diferencia de vectores también tiende a cero. Eso significa que la sucesión de las imágenes de Sx es una sucesión de Cauchy en Y. Ahora, Y es un espacio de Banach. Si Y es un espacio de Banach, significa que esa sucesión que es de Cauchy converge en Y. O lo que es lo mismo, existe un elemento que se encuentra en Y tal que el límite cuando n tiende a infinito de t sub n de x es igual a sy. Pero aquí notemos que esto depende de cada x que hemos elegido, así que podemos colocarle un subíndice indicando que depende de este x. Lo siguiente es que vamos a definir un operador t que va de x en y de la siguiente forma. Para cada x que nosotros hemos elegido en x, nosotros le vamos a asignar este límite. ¿Bien? Es decir, que la imagen de x a través de este operador va a ser el límite cuando n tiende a infinito de estas imágenes a través de t sub n. ¿Qué deberíamos verificar? En primer lugar, que t es un operador lineal, que que ese también es un operador que es acotado. Y por último, entonces verificar que la sucesión de Cauchy que hemos considerado inicialmente converge a ese vector. Eso es lo que necesitamos verificar en este caso. Que T sea lineal se sigue como consecuencia de la linealidad del límite. Así que vamos a verificar que T es acotado. Para ello, lo primero que vamos a hacer es que como la sucesión de estos vectores es una sucesión de Cauchy, nosotros conocemos que esa sucesión es acotada. Es decir, que existe una constante m positiva, tal que la norma de todos estos operadores va a ser menor que esa constante, menor o igual que esa constante para todo m que pertenezca al conjunto de los números naturales. Bien, ahora, si consideramos un x arbitrario en x, en el espacio x, entonces la norma de la
imagen de X a través de cualquier operador T sub n será menor o igual que la norma de ese operador T sub n por la norma de X, pues ese es un operador que es acotado. Todos esos elementos son operadores acotados. Y como esto es para todo n, se cumple esta desigualdad, entonces esto sería menor o igual que m por la norma de X. O sea, en general nosotros tendremos que la norma de la imagen de X a través de cualquiera de esos vectores va a ser menor o igual que M por la norma de X. En consecuencia, si en esta desigualdad nosotros hacemos que n tienda a infinito y tomando en cuenta que la norma es una función continua, entonces nosotros tendremos que la norma de la imagen de X a través de T será menor o igual que M por la norma de X. ¿Okay? Esto quiere decir entonces que el operador T que hemos definido es un operador acotado y que su norma es menor o igual que esa constante M. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que T es lineal y que T es acotado, así que T pertenece a este espacio. Finalmente, lo que necesitamos verificar es que la sucesión de operadores que tomamos inicialmente, la sucesión de Cauchy, efectivamente converge a ese operador T que se ha definido. Para ello, consideremos un épsilon positivo y dado que la sucesión T sub n es una sucesión de Cauchy, entonces existe un n que pertenece a los naturales, tal que la norma de T sub n menos T sub m va a ser menor que épsilon para todos esos n y m que sean mayores o iguales que ese. Ya verificamos anteriormente que la norma de T sub nx menos T sub m, la imagen de esto es la norma de esta diferencia de vectores, era menor o igual que la norma de T sub n menos T sub m por la norma de X. Bien, ya esto lo justificamos antes. Y ahora esto, si el n y m son mayores o iguales que n, entonces esto es menor que épsilon por la norma de X. Bien, así que tenemos la desigualdad que es la norma de esta diferencia de vectores va a ser menor que épsilon por la norma de X si n y m son mayores o iguales que n. En este caso vamos a considerar que n está fijo, se mantiene fijo y que m tiende a infinito. Nuevamente, considerando la continuidad de la norma, entonces obtenemos la norma de la imagen de X a partir de T sub n menos la imagen de X a través de T va a ser menor que épsilon por la norma de X. Ahora, esto es igual, como T sub n y T son operadores acotados, esto sería igual a escribir la imagen del vector X a través del operador T sub n menos T. Lo que tenemos entonces es que la norma de la imagen de X a través de esta diferencia es menor que épsilon por la norma de X siempre que n sea mayor o igual que n. Ahora, esto es cierto para todo X. Como es cierto para todo X, entonces esto implica que si consideramos el supremo sobre todos aquellos X en el espacio que tengan norma menor o igual que 1, esto de X va a ser menor que épsilon por el supremo de la norma de X para todos esos vectores X que tengan norma menor o igual que 1. Esto es entonces menor que épsilon, mientras que el lado izquierdo es igual a la norma de T sub n menos T. Y esto se sigue cumpliendo para todo n que es mayor o igual que este n. O sea, lo que estamos diciendo es que efectivamente el límite cuando n tiende a infinito de los t sub n es igual a t. Con lo cual se completa la demostración de que ese espacio es un espacio completo. Por lo tanto, es un espacio de Banach.